Buenos días. Se abre la sesión. Primer punto del orden del día, aprobación del acta de la sesión de 15 de febrero de 2012. Señor portavoz del Partido Socialista, ¿alguna objeción al acta? No, ninguna objeción. Señor portavoz, señora portavoz del Partido Popular, ¿alguna objeción al acta? No hay objeción. Señor portavoz de Izquierda Unida SIEX, ¿alguna objeción al acta? No hay objeción. Se pasa, por tanto, a votación la aprobación del acta de la sesión de 15 de febrero de 2012. ¿Votos a favor del acta? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba por unanimidad. Segundo punto del orden del día, adjudicación definitiva de la licencia de autotaxi. Tiene la palabra la portavoz del equipo de gobierno para explicar este punto. Una vez tramitado el procedimiento para llevar a efecto la adjudicación de la licencia autotaxi número 21 en los términos establecidos en la normativa legal vigente y sin que se haya presentado reclamación alguna en el periodo en que el mismo fue sometido a información pública, de acuerdo con lo establecido en el preámbulo de cláusulas administrativas que ha regido el mencionado procedimiento de adjudicación, se propone al Pleno el acuerdo o la adopción del siguiente acuerdo: adjudicar la licencia autotaxi licencia número 21 en los términos establecidos en la normativa de aplicación, previo pago de las tasas correspondientes, y efectuar las notificaciones reglamentarias de este acuerdo, así como requerir al adjudicatario de la licencia al cumplimiento de lo establecido en la cláusula 10ª, ya que su incumplimiento supondría la revocación de la adjudicación. Es un procedimiento que se inició hace ya varios meses y que, una vez recibida la resolución por parte de la Junta de Extremadura favorable, se procede a hacer hoy en este pleno un mero acto de trámite de carácter obligatorio para proceder a su adjudicación definitiva. Se abre un primer turno de intervenciones. Señor portavoz de Izquierda Unida SIEX. Gracias, señor alcalde. No hay intervención. Señor portavoz del Partido Socialista. Gracias. No hay intervención. Por lo tanto, señora portavoz del equipo de gobierno, ¿estima oportuno intervenir? No hay intervención. Pues se pasa, por lo tanto, a votación la adjudicación definitiva de la licencia de autotaxi. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba por unanimidad. Tercer punto del orden del día, ordenanza reguladora del uso privativo de la vía pública con actividades lucrativas. Tiene la palabra la portavoz del equipo de gobierno. Se propone a ser objeto de debate y votación en esta sesión plenaria la aprobación de la ordenanza reguladora del uso privativo de las actividades lucrativas. Una ordenanza que trata de unificar o modificar, mejor dicho, la anterior ordenanza del año 1998, y en la que hemos trabajado tanto los técnicos del ayuntamiento como los distintos grupos políticos en aras a mejorar la regulación que hasta entonces o hasta este momento estaba vigente. Se pretende fundamentalmente, en líneas generales, establecer claramente unos criterios de unificación a la hora del desarrollo de estas actividades lucrativas. Es una ordenanza bastante extensa con respecto a la del año 98, ya que la del año 98 regulaba de una manera muy genérica, con un articulado también bastante genérico y un tanto restrictivo a la hora de llevar a cabo el desarrollo de estas actividades, tanto en terrazas como en toldos y sombrillas, así como también máquinas expendedoras, carteles y rótulos y otras concesiones. Y lo que tratamos con esta nueva ordenanza reguladora no es solamente unificar o establecer condiciones generales, estableciendo una clara distinción entre aquellas actividades lucrativas que se desarrollen en zonas urbanas, sino también establecer una clara diferenciación de aquellas actividades lucrativas que se desarrollan en zonas ubicadas dentro de nuestro casco histórico. Por eso hemos establecido, repito, condiciones muy generales, y a la vista de la propia ordenanza reguladora se puede observar claramente que, con respecto a la ordenanza anterior, planteaba claros problemas de lagunas legales, los cuales se tratan de resolver. Esta nueva ordenanza reguladora de usos
instalaciones y ocupaciones en la vía pública es bastante más extensa, pero también más flexible. El propio articulado distingue ese matiz al que ya he hecho referencia, distinción entre zonas que no están ubicadas en el casco histórico y aquellas que sí lo están. E igualmente establece una clara definición de distintos conceptos que anteriormente no aparecían definidos de una manera clara. En primer lugar, se hace una clara definición de lo que es el uso de la vía pública y establece claramente que para todas aquellas actividades con un plazo de vigencia de 1 año y posibilidad de prórroga, se establece una clara definición de lo que es publicidad exterior, así como también estableciendo las distintas formas para plasmar esas formas de difusión para atraer al público, distinguiendo entre lo que es publicidad estática, la publicidad móvil o la publicidad impresa, y dentro de lo que es publicidad estática establecemos distintas modalidades, entre las cuales estarían aquellas que se lleven a cabo a través de vía publicitaria, carteles o rótulos, banderolas o caballetes, haciendo una definición exhaustiva también en cada una de ellos para que no se dé lugar a dudas a la hora de entender cada uno de estos elementos. Igualmente se incluyen las definiciones de los conceptos de terraza, así como de toldo, terrazas, veladores y sombrillas. Igualmente se establece en cuanto a las terrazas y veladores, se puede observar en la propia ordenanza reguladora que se establece una delimitación clara de las mismas por los propios servicios técnicos municipales a través de mecanismos nuevos que son puntos visibles que permitan un control eficaz por parte de la policía a la hora de delimitar dichas terrazas y exigiendo siempre una franja para libre circulación de peatones, es decir, de disponibilidad de 1,80 metros. Igualmente se establece para facilitar el cálculo de la cuota a la hora de establecer la ordenanza fiscal que llevará aparejada esta nueva ordenanza, hemos establecido las mediciones de las terrazas en proporción a la anchura de la fachada, porque es bastante más fácil llevar a cabo el cálculo en función de los metros cuadrados de fachada. En cualquier caso, siempre la longitud de las terrazas vendrá condicionada tanto por su ubicación como por la circulación del tráfico rodado o el tránsito peatonal, así como también por la ubicación de la terraza, teniendo muy en cuenta siempre el interés histórico, artístico, cultural o monumental de nuestra ciudad. Igualmente se va a exigir, y así se hace constar en la propia ordenanza, que durante el tiempo en que las terrazas no estén abiertas al público, las sillas estén apiladas, y se establece también la posibilidad de establecer veladores a 3 caras, es decir, impidiendo que se lleve a cabo un cerramiento total de las mismas, posibles cerramientos verticales a 3 caras transparentes. En cuanto a las licencias de ocupación, se establece una clara diferenciación entre aquellas que son de temporada o aquellas que son con carácter anual. Establecemos aquellas de carácter temporada de fecha de 1 de marzo a 1 de noviembre, así se ha recogido en la propia ordenanza reguladora, y las anuales comprenderían el año natural. En cuanto a lo que se refiere a la ubicación de terrazas en el casco histórico, sí que hemos establecido una serie de matizaciones o excepciones que se regulan expresamente en el artículo 21 de la propia ordenanza, y se establece que en cuanto al mobiliario, sillas y demás elementos, siempre deberá contar con el beneplácito o cuando menos la consulta de los servicios técnicos para evitar la distorsión del entorno urbano en el que se ubican, y sí que se establece clara y de manera expresa que no cabe la posibilidad de su ubicación en los soportales. Asimismo, también se establecen unas condiciones muy generales en cuanto se refiere a tonalidades, de tal manera que se establecen unas condiciones muy genéricas, evitando restricciones que existían en la anterior ordenanza y tratando de abrir el abanico de posibilidades y dar una cierta flexibilidad, pero siempre con unas condiciones generales compatibles con las peculiaridades de nuestro entorno histórico. Asimismo, se establece en la propia ordenanza todo lo relativo a los toldos y sombrillas, tanto en casco histórico como en otros lugares, estableciendo siempre una altura de libre paso con un mínimo o no inferior a 2,20 metros, y sí que se exige también en la propia ordenanza que no conste publicidad. Siempre se exigirá, o lo único que cabe es que conste el nombre del establecimiento. En cuanto a las máquinas expendedoras,
reguladora según la legislación vigente. Se viene a establecer también, como en la propia ordenanza se regula, pues que solamente se podrán establecer de bebidas alcohólicas, regalos o productos alimenticios, y que deberán estar empotradas a la fachada en cualquier caso y siempre asociadas al desarrollo de una actividad. Está prohibido su ubicación también bajo los soportales de la Plaza Mayor, y la duración de la licencia se establece por un periodo de un año. Asimismo, hace una regulación extensiva a la propia ordenanza de otros tipos de concesiones, como puede ser publicidad en mobiliario urbano, así como instalaciones en fachadas de aparatos de climatización o propias barras exteriores para determinadas actividades festivas en determinados momentos puntuales importantes. Se establece un marco genérico de condiciones técnicas generales y un procedimiento o un régimen sancionador bastante más extenso y más claro del que se establecía en la ordenanza reguladora, que daba lugar también a problemas a la hora de establecer la proporcionalidad entre la infracción y la propia sanción. Asimismo, se establece en la propia ordenanza, porque lo que no queremos tampoco es que de ahora, de la noche a la mañana, se lleve a cabo una aplicación inmediata de la misma. Entendemos que corre un escenario económico que no es el más favorable para todo aquel que se dedica al desarrollo de una actividad industrial, y de ello se ha recogido un derecho transitorio extenso que establece unos marcos o unos intervalos de tiempo desde la entrada en vigor hasta la adaptación, no solamente de elementos móviles y fijos. Sí que hemos establecido que entendemos que en cualquier caso, a partir del momento en que entre en vigor la ordenanza, se establezcan unos plazos cuando mínimo de unos 4 meses para que se vea la iniciativa por parte de los industriales para iniciar las solicitudes y la presentación de la documentación, y que el plazo máximo de adaptación terminaría pues en mayo del 2013. Estimamos que el plazo de un año es razonable para llevar a cabo esa adaptación, no solamente de los elementos móviles, sino también de los elementos fijos. Sí es verdad que puede plantear alguna duda o alguna cuestión todo aquello que se refiere a elementos fijos y que pueden plantear, digamos, obras más costosas como pueden ser los aparatos de climatización, pero en cualquier caso entendemos que el plazo de un año es un plazo razonable para iniciar esas cuestiones, y que en cualquier caso, transcurrido ese plazo, siempre quedarían fuera de ordenación con las limitaciones que legalmente ello supone. Se abre un primer turno de intervenciones, señor portavoz de Izquierda Unida, SIEX. Gracias, señor alcalde. Bien, buenos días a todos y a todas. En una hora un poco rara, ¿no? Primero pedir disculpas por el retraso y al respecto de la ordenanza que nos propone el equipo de gobierno, poco que decir. Es una ordenanza muy técnica, muy amplia. Creemos que recoge a ciencia cierta casi todas las peculiaridades que se puedan dar, e incluso algo novedoso y algo que nosotros veníamos reclamando, y es la distinción de lo que es el casco histórico y las peculiaridades y particularidades que pueda tener el casco histórico con respecto al resto de nuestra ciudad. Recordemos que es una ordenanza que regula el uso privado que vamos a hacer de la vía pública por parte de actividades. Por lo tanto, nos parece correcto el que se haya especificado tanto, ¿no? Es preferible tener una ordenanza más cerrada que recoja todas las particularidades que no una ordenanza muy abierta en la que se nos pueda colar de todo, ¿no? Agradecer el trabajo que se hacen desde los servicios técnicos municipales en la elaboración de esta ordenanza. Agradecer, como decía, la distinción de 2 zonas bien delimitadas en nuestra ciudad, y quedamos a expensas de lo que pueda desarrollarse en la ordenanza fiscal que haya que traer en esta ordenanza, que conlleva esta ordenanza, ¿no? Ahí será donde seguramente pues tengamos que hacer mayores participaciones que la que hay aquí, ¿no? Simplemente quedar a la espera de esa ordenanza fiscal y agradecer el trabajo de los servicios técnicos. Tiene la palabra el portavoz del Partido Socialista. Sí, buenos días. En primer lugar, sí es cierto que, como decía la portavoz del Partido Popular, tenemos ante nosotros una extensa, ¿no? Una norma extensa que no tiene nada que ver con la que teníamos del anterior, que tenía fecha el 27 de febrero de 1928. Pero el Grupo Socialista cree que, a pesar de que es bastante completa esta ordenanza, sí parece que echamos de menos clarificar algunos aspectos. En primer lugar, y en el artículo relativo a la instalación de aparatos de climatización, creemos que se puede producir un grave comparativo entre particulares y empresarios, y que esta discriminación podría incluso contrariar una norma de rango superior. Se puede dar el caso que en dos viviendas contiguas, una de ellas esté para la explotación de un negocio
y se le esté obligando a este señor a tener que modificar todo lo que es los aparatos de climatización, y sin embargo la que esté contigua, que pueda ser particular, pues no se vea obligado a esas modificaciones. Quizás eso no está clarificado dentro de la misma norma, ¿no? Por otro lado, también nos parece excesivo que para la instalación de rótulos, banderolas y carteles sea necesario un aval bancario por un importe de 600 euros por cada uno de los elementos que se van a colocar. Todos sabemos la situación que están ahora mismo los negocios, ¿no?, en Trujillo, y bueno, yo creo que en todo el país, y esto va a suponer un gasto importante para el empresario. Un aval de unos 600 euros pues puede tener un coste anual de entre unos 100 125 euros anuales, con lo cual si estamos hablando de 3 o 4 elementos que son los que se necesitan en el exterior, bueno, pues va a suponer un dinero importante, ¿no? Hay algunas otras cosas también que, bueno, que podríamos resaltar, como son el capítulo de las vallas publicitarias, y ahí, bueno, pues podemos ver el deterioro que se produce en las mismas y la mala imagen que puede ofrecer la ciudad, una ciudad que ostenta ahora mismo o quiere optar a ser patrimonio de la humanidad. Y sin ir más lejos nos referimos a las vallas que están situadas en la carretera de Viajada, que están en un estado lamentable. Yo creo que había que exigir a los propietarios o que tengan las concesiones para que estén en un estado, en un buen estado, ¿no? Por otro lado, también otro aspecto es lo que hablamos de caballetes y trípodes, ¿no? Si hay que ser riguroso y establecer las medidas oportunas para que no nos encontremos este tipo de elementos colocados en cualquier sitio, ¿no?, entorpeciendo algunas veces el paso de personas y el paso de vehículos. Y ser extremadamente vigilantes con lo que pudieran aparecer situados en el casco histórico, que algunos de ellos pues deslumbran por su contenido y por su colorido. Al igual resulta llamativo también la dispersión que se produce en las terrazas, ¿no? Es de esperar que este nuevo reglamento se verifique en las zonas ocupadas, como bien ha comentado la portavoz del Partido Popular, y sobre todo que se respeten los espacios marcados para la instalación de veladores, y también respetar la zona de paso, el 1,80 centímetros necesarios para que puedan pasar todas las personas, ¿no?, inclusive pues personas que se encuentren con minusvalía. Respecto a la cartelería, bueno, pues estimamos conveniente que siguiera una misma tipografía, como es el caso de otras ciudades de las mismas características que la nuestra. No una uniformidad, porque no hay que ser uniforme en que todos los carteles puedan ser iguales, pero sí cierta armonía y sobre todo más que nada en el casco histórico. Cuando la ordenanza habla de las características y ubicación de las sombrillas, no compartimos que la superficie ocupada de las mismas coincida con la fachada del establecimiento. Todos somos conocedores de que aquí en Trujillo hay numerosos establecimientos cuya fachada es mínima, y entonces no tendría opción más que a montar una o dos sombrillas. Yo creo que entendemos que en estos casos habría que tratarlo de una forma distinta y delimitarlo la ubicación ateniéndonos pues a otros parámetros. Y después otro de los elementos que no aparecen en la ordenanza y que yo creo que también serían regulables son las antenas de televisión y las antenas parabólicas. Creemos que es necesario tomar medidas para que su colocación respete algún tipo de norma que recogiera esta ordenanza, buscando soluciones técnicas para su colocación. Nada más y muchas gracias. Señora portavoz del equipo de gobierno. Sí, por ir contestando algunas de las cuestiones planteadas. En primer lugar, en cuanto se refiere a la regulación o a la referencia que hacía el portavoz de Izquierda Unida de la necesidad de una ordenanza fiscal, será una cuestión a trabajar. No sé si en la próxima sesión plenaria será posible traer ya esa ordenanza fiscal, pero se ha hecho la modificación de esta ordenanza y se está trabajando coetáneamente en la modificación de la ordenanza fiscal para ampliar, reducir en definitiva, para modular y regular el cobro de las tasas por el desarrollo de este tipo de actividades. En cuanto a las cuestiones planteadas por el portavoz del Partido Socialista, decirle en primer lugar que cuando hace referencia a que las instalaciones de aparatos de climatización pueden dar lugar o inducir algún tipo de error, a la posibilidad de cobrar dos veces, o no distinguir entre particulares y empresarios. La propia ordenanza reguladora hace referencia a actividades de uso lucrativo, por lo tanto se está refiriendo única y exclusivamente a la condición de empresarios y no de particulares, por lo tanto no sería posible el hecho al que usted hace referencia. En cuanto hace referencia a los avales,
Los dos avales que aparecen recogidos en la propia ordenanza hacen referencia tanto al aval de 600 euros como a uno de 2.000 para carteles, es decir, van en proporción siempre de la publicidad y los carteles y vallas y lo que se busca con esos avales. Sí somos conscientes de la situación económica y del escenario y la dificultad que tienen los empresarios, pero también tenemos que ser conscientes que a la hora de ejecutar cualquier intervención en la vía pública, también la Administración tiene que requerir los avales para compensar los posibles deterioros o daños que se ocasionen en la misma. Esa es la finalidad. En cuanto se refiere a la disposición transitoria segunda de la propia ordenanza, hace referencia a aquellos carteles o aquellas vallas que están en mal estado. La propia disposición transitoria segunda hace referencia a que una vez que entre en vigor esta ordenanza se iniciarán los expedientes de manera inmediata para obligar a la retirada de las mismas. Y en cuanto a los elementos de hacer una definición o exigir algún tipo de tipografía, se ha valorado muy mucho y sobre todo con el análisis y la valoración de los técnicos competentes en la materia y teniendo en cuenta las dificultades que planteaba la anterior ordenanza, porque era muy restrictiva en el sentido que exigía algún tipo de tipología, como podría ser en algunas determinadas zonas letra gótica, sin saber lo que obedecía ese criterio. Nos parecía establecer una restricción a la hora de establecer los elementos. Por eso hemos querido abrir dentro de lo que es siempre la compatibilidad con las peculiaridades históricas y artísticas de nuestra ciudad, pero siempre dejar un abanico abierto que sea compatible con esas peculiaridades y marcando elementos diferenciadores en aquellas zonas que se ubican en el plan especial y aquellas que están fuera del plan especial. Esas condiciones generales permitirán siempre, y así se hace constar en la propia ordenanza, que cuando se ubiquen en zonas ubicadas en el casco histórico, siempre a la hora de que se presente la correspondiente propuesta cumpliendo los requisitos mínimos exigidos en la propia ordenanza, como son esas condiciones generales de un color liso, tonalidades que no, distorsionen el entorno urbano, siempre se hará un informe por parte de los servicios técnicos municipales que determinen si la tipografía planteada, por eso no hemos querido cerrarnos a una determinada tipografía, es adecuada o no, dependiendo del entorno en el que se vaya a ubicar. Se abre un segundo turno de intervenciones. Señor portavoz de Izquierda Unida, sí. No hay intervención. Señor portavoz del Partido Socialista. Sí, gracias, señor alcalde. Un par de reflexiones nada más. Seguimos considerando, y cuando tuvimos la comisión, así lo planteamos a ustedes, que los plazos marcados para legalizar todo este tipo de elementos y poner en vigor esta ordenanza, estamos hablando del día 1 de mayo de 2013, si no recuerdo mal, quedamos en comisión en que había quizá algunos aspectos, como podían ser los aparatos de climatización, que podíamos dar como mínimo 24 meses para la realización, porque creemos que son unas obras de envergadura el hecho de tener que quitar todos los aparatos de acondicionamiento dentro de la fachada, que estén en la fachada, y ponerlos en su interior. Hemos visto que no se ha recogido nuestra propuesta en ese sentido. Creemos que va a ser un poco precipitado el hecho de que todas las empresas tengan que cambiar esos aparatos en un año, porque va a ser un costo importante lo que va a representar para ellos. Y por último, bueno, pues nada, solamente pedirle que una vez que se haya cumplido el plazo exigible, pues le pedimos firmeza en el cumplimiento de la ordenanza y que se pueda ver pronto que hay un cambio significativo en este sentido. Nada más y muchas gracias. Pues muchas gracias a los grupos políticos por su comprensión y por su colaboración en las pasadas comisiones para la puesta en marcha de esta ordenanza, que tan necesaria nosotros consideramos en esa apuesta a la que hace referencia el portavoz del Partido Socialista, de que esta ciudad consiga ese título en el mes de junio de Patrimonio de la Humanidad. Pero más allá de ese título va a seguir habiendo vida, y esta ciudad tiene que mejorar ostensiblemente lo que es el adecentamiento y el embellecimiento de las zonas urbanas, especialmente de su casco histórico. Por eso, lo primero de todo, la diferenciación, yo creo un elemento importante de esta ordenanza, la diferenciación entre el uso de la vía pública en entorno del casco histórico y las zonas que no están dentro del casco histórico. Y segunda parte, que yo creo muy importante, una ordenanza que al final regula una amplia cantidad de cuestiones
que al final lo que va a hacer es que haya más facilidad para todo el mundo que tenga que hacer o tener una intervención de estas características a la hora de establecerla, es decir, unos parámetros mucho más, por decirlo de algún modo, mucho más genéricos, pero también a la vez más tasativos a la hora de establecer unos criterios para el uso privativo de la vía pública. No olvidemos nunca que estamos hablando de la cesión que el ayuntamiento hace de los espacios públicos para negocio, que es un elemento importante, para el uso lucrativo, es decir, para las personas que van a obtener un beneficio por el uso privativo de ese espacio público que corresponde a todos los trujillanos. E intentamos dotar de una estética a la ciudad, pero no de una uniformidad. Intentamos, en la medida de nuestras posibilidades y con el esfuerzo que se ha hecho por parte de los servicios técnicos, como digo, que haya una regulación que permita y dé facilidad y haga conocer a las personas que quieran acceder a este uso privativo de la vía pública, que les permita conocer de antemano cuáles son las reglas y no una norma tan pequeña o tan corta como la que teníamos con anterioridad, que impedía en algunas ocasiones o daba lugar a vacíos legales, impedía que hubiera un criterio uniforme, por decirlo de algún modo, y quedaba más a criterio del técnico. Mientras que ahora yo creo que con esta ordenanza va a haber una regulación muy clara y concisa de todos los aspectos. Queda pendiente, como ha dicho el portavoz del Partido Socialista, la cuestión de las antenas y todo este tipo de cuestiones, que va a ir en una ordenanza posterior porque corresponde a otras características reguladas por el mercado de las telecomunicaciones y que ustedes tendrán en breve encima de su mesa porque se está trabajando sobre ella. Y evidentemente se va a ser flexible en el periodo que hemos dado para la puesta en vigor o la puesta al día por parte de las personas que ya tienen esta concesión de un año. Se va a ser flexible en su cumplimiento, pero una vez que esta ordenanza esté en vigor habrá que ser lo más exigente posible en su cumplimiento, porque al final es un beneficio para toda la ciudad. Se pasa, por tanto, a votación la ordenanza reguladora del uso privativo de la vía pública con actividades lucrativas. ¿Votos a favor de la propuesta del Gobierno? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba por unanimidad. Se pasa al siguiente punto del orden del día, reglamento del Centro de Educación Infantil. Para su defensa tiene la palabra la concejala responsable en estos meses de la Delegación de Familia, Soledad Corrales. Gracias, señor presidente. Traemos hoy a pleno el nuevo reglamento de régimen interno de los centros municipales de educación infantil de aquí de Trujillo. En él se establecen las normas básicas para su buen funcionamiento y las condiciones necesarias que regulan el procedimiento de admisión de los mismos. Con respecto a esto, las plazas tendrán como destinatarios los niños cuyas edades estén comprendidas entre los 3 meses y los 3 años. Y los que están en proceso de gestación, su nacimiento esté previsto 12 semanas antes del 31 de diciembre, con lo cual también los niños no nacidos podrán tener opción a la reserva de su plaza. Recogemos también en este reglamento la distribución o atribuciones de las funciones entre las distintas categorías en las que se agrupa el personal de los dos centros. Hemos incorporado la figura del director, una por cada centro, en el que tendrán, entre otras funciones, servir de interlocutores entre el ayuntamiento y los respectivos centros, así como de ser responsables del correcto funcionamiento de ellos. Los directores, junto a los educadores, auxiliares, personal de limpieza, crearán un clima propicio para que nuestros niños crezcan en los mejores de los ambientes. Del mismo modo, también contemplamos la necesidad de contar con unas nuevas comisiones de valoración y admisión por posibles problemas que puedan suceder, que coordinarán el proceso a las nuevas incorporaciones al centro, y de una comisión de régimen interno con el fin de vigilar el cumplimiento del convenio, entre otras funciones que también están estipuladas. No podemos olvidar tampoco que quedan recogidos los derechos y los deberes de los padres, tutores o representantes legales de los menores. En este reglamento también se regulan los horarios, el calendario escolar y todas aquellas circunstancias que podamos tener en cuenta para optimizar los recursos con los que contamos
y conseguir el desarrollo integral de nuestros niños, al mismo tiempo que se contribuya a facilitar una conciliación de la vida laboral y familiar. Y yo creo que por todo ello, que el reglamento lo tenemos todo bastante estudiado, pues proponemos que se apruebe el reglamento. Nada más. Gracias, señora concejala del área de familia. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida, SIEX. Gracias, señor alcalde, gracias, señora concejala, por las aclaraciones. Bien, para los que consideramos que la educación 03 debería de formar parte del sistema educativo como tal y debería ser una oferta pública realizada desde las instituciones públicas, pues nos resulta cuando menos extraño tener que debatir estas cosas. No son ya demasiados los años que llevamos reivindicando que esta franja educativa, porque creemos en ella y porque creemos que además debe de formar parte del proceso de enseñanza-aprendizaje, pues sí les sugerimos que nos acompañen en ese empeño, ¿no? Y que reivindiquen junto con nosotros que la educación 03 sea y forme parte del sistema educativo formal. Aún así, agradecer la buena disposición del equipo de gobierno, el buen clima de diálogo y debate que tuvimos en la comisión correspondiente. Agradecer también las aportaciones que se hicieron desde los 3 grupos políticos. Yo creo que va a enriquecer muy mucho este reglamento de régimen interno de nuestra guardería. Y agradecer también, evidentemente, el trabajo de los técnicos que han hecho un excelente trabajo, nuestras trabajadoras y trabajadores municipales al respecto de este nuevo reglamento que se va a hacer en la guardería. Y cuando se trabaja así, cuando se trabaja en la búsqueda del consenso y del acuerdo, pues las cosas dan sus frutos, ¿no? Y yo creo que vamos a gozar de un buen reglamento de régimen interno. Pero como todo, y esto también me es válido para el apartado anterior, para la ordenanza, para que algo funcione lo bueno es que se difunda y se conozca, ¿no? Yo creo que este reglamento debe ser muy conocido por los padres y tutores de los niños y niñas que acudan a la guardería, al igual que la ordenanza anterior debería ser muy conocida por los titulares o los usuarios de vía pública, aunque sea en aspectos lucrativos, ¿no? Repito yo, la sugerencia que le hacemos es sencillamente esa, ¿no? Que este reglamento se difunda, se conozca, para que todo el mundo sepa cuáles son los derechos, deberes que tiene y para que todo el mundo sepa cómo es el funcionamiento de nuestro centro de educación infantil. Nada más y muchas gracias. Señor portavoz del Partido Socialista. Sí, gracias, señor alcalde. Le paso la palabra al concejal Ricardo. Sí, gracias. Buenos días a todos. El Grupo Socialista es consciente del buen servicio que se presta desde estos centros de educación infantil y por eso prueba de ello es la gran apuesta que hizo en su momento por poner en funcionamiento e ir mejorando poco a poco cada uno de ellos. Pues estamos convencidos de que se trata de una prestación que sin duda está muy relacionada con el desarrollo social de una ciudad, permitiendo la conciliación de la vida familiar y laboral, excepcionalmente con las mujeres, y porque a su vez contribuye, como decía muy bien el portavoz de Izquierda Unida, al desarrollo integral del niño y de la niña en su primera infancia. Voy a recordar, porque así lo creemos conveniente, el trabajo de los anteriores gobernantes socialistas. Hemos visto que desde la primera puesta en marcha de esa primera guardería, atendiendo a un número limitado de alumnos, se han ido realizando año tras año pequeñas mejoras en esta guardería, incluso poniendo en marcha otra instalación para aumentar así el número de usuarios y prestando un servicio cada vez mayor. No podíamos hablar sin duda del éxito de estos centros sin reconocer la gestión que hacen las personas que trabajan en ellos y que sabemos el esfuerzo que hacen diariamente para que esto funcione y sea del agrado de padres, madres y de todo el alumnado. Pero también queríamos hacer nuestras pequeñas aportaciones y agradecemos que en parte algunas de ellas hayan sido reconocidas, porque estamos convencidos de que tenemos esa experiencia y esa formación que hará funcionar este reglamento y que mejorará por tanto la calidad del trabajo que las personas que allí lo desempeñan y que redundará en el éxito y en el bienestar del alumnado. Esas propuestas, nos gustaría recordar esas propuestas que nosotros hicimos en su momento. La creación de esa comisión de régimen interno en la que hay representación de los padres y madres, nos ha agradado leer, tras la corrección que se había tenido en cuenta, que se delimite de la forma en la que se va a realizar la elección del director o directora de estos centros para evitar posibles confrontaciones en un futuro. Se contemple la posibilidad de volver a prestar ese horario, el servicio de tarde. Nos agradó también que se añadiera
la pequeña aportación y que se contemplara bajo una pequeña demanda. Para aquellos niños en los que están en la estancia, nos gustaría que se habilitase una zona necesaria para que las madres pudieran utilizarla. Le pedimos, y creemos que en eso debemos ser firmes, objetivos y muy serios en la reserva de las plazas en periodo de gestación, para que todo sea por igual y repito, objetivo. Y nos agrada y queremos incidir mucho en la atención a los alumnos con necesidades, por eso exigíamos un número mínimo de 2 por aula. Y finalmente que ese contacto permanente y de colaboración que tenemos con el equipo de atención temprana se siga manteniendo y que haga cada vez más fructífero el trabajo de las trabajadoras. Gracias y nada más. Señora concejala delegada de Familia. Sí, gracias. Bueno, agradecer al portavoz de Izquierda Unida. Sí, nosotros también estamos intentando que los niños de 0 a 3 años estén dentro del sistema educativo, y por ello estamos manteniendo reuniones para ver si somos capaces de que queden dentro del sistema educativo, ¿no? El reglamento se dará a conocer a los padres, por supuesto que sí. Ya me he puesto en contacto con los profesores del centro para que antes de que el reglamento antes de que los niños entren al nuevo curso, los padres tengan conocimiento de lo que es el reglamento en sí, ¿no? Les daremos una copia a cada uno de ellos para que estudien los deberes, los derechos y todo lo que ellos está recogido. Respecto a lo que el concejal del Partido Socialista nos ha dicho, bueno, el director, la elección del director está regulada por la ley, ¿no? Sabemos lo que tiene que ser. En nuestros centros educativos existe personal que pueden acceder a ellos, y entonces, pues bueno, como existe la comisión, tendréis constancia de ello y podréis organizarlo con nosotros. Respecto a la ampliación de horario, también está recogido en el reglamento. La ampliación de horarios será posible siempre y cuando haya un número de niños, como ya dijimos antes, haya un número de niños que estén interesados en él, y se podrá poner en marcha de nuevo. La habitación de la estancia también está reglamentado y también está ya determinado dónde va a ser, ¿no? Normalmente ahora, en los tiempos actuales, pues las madres lo utilizan poco, puesto que existen otros métodos, y entonces pues son las propias profesoras las que les dan los biberones, pero de todas maneras, en caso de que las madres quisieran, podrían utilizar las habitaciones que están destinadas a ese uso. Y con el equipo de atención temprana no tenemos ningún problema. Ellos vienen cada vez que los necesitamos, normalmente cada 15 días, y no hay ningún problema. Están en perfecta coordinación con los profesores del centro, así que no hay ningún problema más, y de todas maneras está a vuestra disposición todo lo que necesitéis. Nada más y muchas gracias. Se abre un segundo turno de intervenciones, señor portavoz de Izquierda Unida, SIEX. Gracias, señor alcalde. No, simplemente para reiterar mi agradecimiento por el buen clima de trabajo. Yo creo que enumerar todas las modificaciones que se hicieron sobre el reglamento inicial no procede en este momento. Es verdad que algunas se han tenido en cuenta, otras no, pero yo creo que la manera de trabajar es la que se estaba haciendo, procurando buscar el consenso entre todos, para que así todos seamos partícipes de lo que estemos haciendo y para que de alguna manera todos creamos en lo que hacemos. Yo creo que a partir de este momento vamos a tener un buen reglamento. Es cierto, como decía el concejal del Grupo Socialista, que siempre ha habido en Trujillo una apuesta firme por la tenencia de guarderías infantiles o de centros de educación infantil, y nos agrada que el actual equipo de gobierno siga también considerando esa línea. Repito, reitero mi intervención anterior, yo decía que algunos creemos que la educación 0-3 es fundamental, ¿no? Y parece ser que ustedes también lo creen. Entonces yo les invito, como decía antes, a que podamos entre todos hacer todos esos esfuerzos para que la educación infantil, la educación 0-3 años, se incorpore de una vez, de una forma regulada y reglada en el sistema educativo. Nada más y muchas gracias. Señor concejal o portavoz del Partido Socialista en esta cuestión. Sí, muchas gracias, señor alcalde.
Nos alegra, como le decíamos antes, que escuchar sus palabras de aceptación de esas propuestas, y ya lo hemos podido ver en el reglamento corregido, pero a pesar de coincidir con muchas de las cosas que se regulan en este documento, como bien anticipábamos en la comisión, ustedes saben que tenemos que discrepar en cuanto a la regulación de las funciones del personal que trabaja en estos centros. Creemos que ahora tenemos esa posibilidad de hacer una correcta delimitación en las funciones del auxiliar y del educador. Por eso nosotros proponíamos que sería oportuno regular las funciones del auxiliar técnico educativo, sobre el cual recaería la función de la higiene y el aseo del alumno, otorgando de esta manera la responsabilidad de el hábito alimenticio y distribuir los alimentos en las educadoras, que son a quienes realmente competen. Y les pedimos a estos señores, pues si mantenemos el reglamento tal cual viene, estaríamos cayendo en una discriminación positiva hacia las educadoras y en el caso contrario hacia las auxiliares. Y les explicamos el porqué. Las educadoras cobran mayor salario, aunque no sea el tema que ahora nos compete en este pleno, pero si mantenemos, como les decía, el reglamento tal cual venía estipulado, observamos que en ambos casos el mayor peso recae sobre las auxiliares. Ellas serían las encargadas de tener de dar los alimentos a los alumnos en el horario de comedor, y a la vez tenían que estar pendientes del aseo de estos usuarios para que a la hora de la salida estuvieran preparados. Esto podría ocasionar, como le dijimos en la comisión, futuros problemas, y por ello, ya que ustedes son conocedores del funcionamiento de los centros, le insistimos, consideren este cambio para el bien de las trabajadoras y en definitiva del alumnado. Otro aspecto que le dijimos que nos preocupaba y mucho, y quizás por deformación profesional, son las funciones que han de desarrollar en este caso las técnicos en educación especial, y que ya saben ustedes que hay una en cada centro, y aunque ahora el número de alumnos con necesidades se ha reducido, si estas funciones se regulan ahora que lo tenemos en nuestras manos, en un futuro, si se aumenta esta demanda, no tendríamos ningún problema. Asimismo, como ustedes bien anunciaron en aquella comisión, eran desconocedoras de que estas trabajadoras ocupasen una plaza de educación especial, si bien por el contrario creían que eran educadoras infantiles, y a sabiendas de que ustedes me van a contestar que este problema les viene impuesto, yo les digo que ahora a ustedes les compete el regular la situación, son los máximos responsables de ello, y ahora mejor que nunca, ya que aprobamos un nuevo reglamento que entrará en vigor en el próximo curso, y que además da la casualidad de que se está elaborando una famosa RPT, no les pedimos que contraten técnicos nuevos, sino que hagan una redistribución del personal necesario para que todos los servicios que demanda este centro puedan funcionar y estén cubiertos. Por eso, si ustedes no reconsideran la reorganización de estas funciones, es quizás que el Grupo Socialista no pueda apoyar este reglamento. Por otro lado, y para ir terminando, les proponemos una propuesta que ya ha hecho nuestro compañero de Izquierda Unida, y es que este documento que hoy tenemos aquí en pleno sea expuesto durante un periodo de tiempo razonable al público y sobre todo a aquellas personas que han de acatarlo. Nada más y muchas gracias. Señora concejal de la DEFA. Bien, muchas gracias, señor presidente. A ver, nosotros sí empezamos a conocer el problema en el momento en que entramos, lógicamente. Sabemos que existen dos funcionarias, una en cada guardería de educación especial, educadoras de educación especial, las cuales desempeñan el papel que pueden desempeñar dentro de una guardería en donde las necesidades con niños de educación especial no son muchas. Entonces ellos entraron a formar parte del equipo de la guardería, siendo los responsables de una vez las aulas. Eso no quiere decir que si en algún momento en el centro de educación infantil existieran niños con educación y no tendríamos ningún problema en volver otra vez a utilizarlas para su tarea. Actualmente no es el caso. No tenemos niños con problemas que necesiten de una profesora exclusivamente para ello. Entonces ellas forman parte del grupo normal.
respecto a eso. Respecto a las delimitaciones que tienen las tareas de las educadoras y las auxiliares, ellas son las que tienen, eso no viene delimitado, esa es la ley. Las educadoras tienen unas tareas y las auxiliares tienen otras. No quiere decir que la titulación que tengan unas y otras no se adecue al puesto que tienen. Ahí entraron, a ese puesto de trabajo optaron, con lo cual tienen que desarrollarlo. Esto no quiere decir que a lo largo del tiempo, y si las necesidades son otras, puedan ellas promocionar o puedan ellas hacerse con su clase. Pero actualmente las necesidades que tiene el Centro de Educación Infantil son las que hay. Ellas son auxiliares y educadoras, y como tal tienen que tener las funciones. Nada más, muchas gracias. Sí, gracias, señora concejala delegada de Familia. Por matizar algunas cuestiones a las que se ha hecho referencia aquí esta mañana, ¿no? Yo creo que es importante el que se modifique el reglamento existente sobre los centros de educación infantil, porque el que teníamos no estaba completo y daba lugar, igual que la anterior ordenanza, a una serie de vacíos que generaban en algunas ocasiones desencuentros o conflictos entre la administración y las propias trabajadoras del centro. Yo creo que lo más importante que se hace en este reglamento, y eso es lo destacable, es que se delimitan claramente las funciones de ambos grupos de trabajadoras que hay en el centro, incluido también el personal incluso de limpieza y mantenimiento de estas instalaciones, y evidentemente sobre la apreciación que se hace por parte del portavoz del Partido Socialista, estamos cumpliendo estrictamente lo que la Ley de Función Pública nos manda, es decir, las categorías vienen fijadas por decretos y normativas superiores a las que el propio ayuntamiento marca, es decir, las trabajadoras, las educadoras, las responsables de las clases, de los niños, de los alumnos, cobran más porque evidentemente han accedido y su puesto de trabajo tiene una categoría superior y sus funciones están reguladas en base a unas normas, unos criterios que se fijaron por los anteriores responsables municipales, y las auxiliares pues cumplen las funciones que la propia normativa marca dentro de las auxiliares. Cuestión diferente es que la preparación de ambas sea capaz, tengan capacidad para desempeñar las mismas funciones, pero eso no es una competencia que nosotros podamos entrar a delimitar o que nosotros podamos entrar a prejuzgar de antemano. Es decir, las auxiliares cumplen las funciones que las bases que se aprobaron por la anterior corporación municipal tienen, y cumplen esas funciones, evidentemente. Y las educadoras cumplen las funciones que las bases y la propia normativa marca que deben cumplir. Por lo tanto, nosotros en ese decreto limitamos a regular eso que anteriormente no estaba regulado, igual que las técnicos en educación especial. No entendemos por qué se sacaron 4 plazas, 2 de técnicos para educación especial y 2 de técnicos en educación infantil normal, cuando no había niños con esas características, y al final se les tenía para cumplir las funciones de técnicas de educación normal. Yo creo que nosotros no tenemos ningún impedimento, y además sí que he tenido la oportunidad de asistir a esa reunión, en que las técnicos de educación especial, pues en el momento que haya un niño con necesidades especiales, pues pueda tener la atención de esa persona. Porque aquí enlazamos con una cuestión, es decir, las guarderías municipales, Trujillo es la única ciudad de estas características que no cuenta con ningún centro de ámbito regional, es decir, recibimos una subvención que no hace ni muchísimo menos, no llega ni muchísimo menos para completar el gasto que cada uno de los centros de educación públicos tiene, cuando en la mayoría de municipios y localidades, y se lo trae la comisión, de estas características, uno de los centros cuanto menos es de responsabilidad regional, ¿no? Dentro de esa capacidad financiera que pueda tener el ayuntamiento. Vamos a hablar en el siguiente punto de la ordenanza reguladora de los precios que se cobran por guardería. Yo se lo recordaba, y en el propio plan de ustedes lo verán, uno de los servicios más deficitarios que tiene este ayuntamiento, y por eso se hace un esfuerzo que nosotros vamos a mantener, son las guarderías municipales, entre otras cosas por la cantidad de personal necesario para cumplir una normativa lo más adecuada posible. Nosotros vamos a mantenernos en esa tasa, es decir, en ese término de que tiene que seguir habiendo evidentemente estos 2 centros,
y las decisiones que se tomaron. En su momento también en este pleno se habló de por qué cerrábamos la guardería de Huertas por la tarde. Ustedes verán que no ha habido ningún problema en recoger el decreto, que en el momento en que las necesidades del servicio sean otras, se mantengan. Se cerró no por decisión o por gusto de este equipo de gobierno, se cerró porque había 3 o 4 niños y por lo tanto era más costoso mantener el servicio que prestar un servicio de calidad para esta institución. Y al final nosotros tenemos que velar por el interés de todos los trujillanos. Una decisión difícil, una decisión que a nosotros evidentemente no nos gustaba. Se ha intentado que este decreto cuente con el apoyo de las fuerzas mayoritarias del Pleno y se ha trabajado y se han aceptado la mayoría de enmiendas y de correcciones que ustedes han estimado oportuno. Está consensuado, hablado con las trabajadoras de los centros. Evidentemente nunca vamos a actuar a gusto de todo el mundo, pero nosotros lo que intentamos es mantener unos objetivos, como digo, que son el que los centros funcionen de la mejor manera posible. El nombramiento de las directoras evidentemente se va a hacer conforme a lo que la ley marca, que es lo mismo que yo les decía de las funciones que nosotros podemos delimitar. Las auxiliares nunca pueden tener funciones de las titulares de las aulas, de las educadoras, y las educadoras pues en alguna ocasión también si las exigiéramos cumplir por decreto las funciones de auxiliares, pues también evidentemente podrían reclamarnos porque esas no son las condiciones con las que accedieron a su puesto, ¿no? Hecho que no en vano sucede, por ejemplo, con las trabajadoras de educación especial, que una de sus quejas permanentes es que ellas fueron contratadas para ser trabajadoras de educación especial y en ningún caso están desempeñando esas funciones. Por lo tanto, nosotros creemos que este decreto lo que hace es normativizar, por decirlo de alguna manera, y regularizar las funciones de cada uno de los trabajadores del centro, que haya responsables técnicos de ese centro y que al final el funcionamiento de las guarderías sea lo mejor posible. Y compartimos una idea, y yo espero, y esa línea que se está trabajando desde el gobierno autonómico, que es el que tiene la competencia en materia de educación, y es que la educación de 0 a 3 años, como usted bien dice, pase a ser de competencia de la Consejería de Educación, porque esa es la realidad, y ese es el asunto en el que nosotros creemos que debía estar vinculado, porque al final para los ayuntamientos es una fuente inagotable no solo de financiación, sino también de problemas orgánicos por la propia estructura que estos centros necesitan, el mantenimiento y la puesta en marcha de estos centros de educación infantil. Por lo tanto, se somete a votación el reglamento del centro, de los centros de educación infantil, conforme a la propuesta, con todas las sugerencias que por parte de los grupos políticos se han hecho y se han recogido, presentado a este pleno. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba por unanimidad. Siguiente punto en orden del día: ordenanza fiscal de prestación del servicio del Centro de Educación Infantil. Para su defensa tiene la palabra la concejal de Hacienda del Ayuntamiento, doña Inés Rubio. Sí. Se propone a debate y votación en esta sesión plenaria la modificación de la ordenanza fiscal de la tasa por prestación del servicio de estancia en centros infantiles municipales. La anterior ordenanza, hasta el momento vigente, es del año 2004 y en ella se venían estableciendo claramente dos tasas. Una diferenciación entre empadronados y no empadronados, de tal manera que los padres censados tenían una tasa de 51 euros y los no empadronados una tasa de 75 euros. Con la modificación que se pretende en esta ordenanza reguladora, se trata, en primer lugar, de llevar a cabo a un equilibrio económico, a una estabilidad en tanto gastos e ingresos. A la vista del informe económico que obra en el expediente y que es obligatorio para llevar a cabo la modificación de la ordenanza reguladora, se puede observar claramente que son deficitarias en cuantía importante. Si se observan los gastos y los ingresos que se derivan del propio informe económico, claramente se observa que tenemos unos gastos que ascienden a 291.028,46 céntimos de euros, mientras que los ingresos son de 125.662,63 céntimos de euros, lo cual supone que el déficit de las guarderías es de 165.365,83 céntimos de euros, a lo cual hay que sumar, además, es decir, a esa última cantidad que he mencionado, hay que sumar además
el importe de 31.411,14 céntimos de euro, que es el gasto que ocasiona, añadido a ese déficit principal, el servicio de 4 auxiliares de guardería eventuales de programa. Por lo tanto, claramente deficitaria. Es lo lógico que se adopten medidas desde el punto de vista fiscal y económico para buscar esa compensación entre gastos e ingresos. La ordenanza que se plantea, y que sí tenemos que felicitarnos por la posición que todos los grupos políticos hemos mantenido durante la celebración de la comisión, en la que hemos llegado al acuerdo a la hora de establecer estas tasas, es verdad que hemos establecido una clara diferenciación a la hora de establecer la cuota tributaria, de tal manera que se tienen en cuenta, digamos, los ingresos. El propio artículo 4 de la ordenanza hace referencia a esa renta per cápita y hemos establecido una clara diferenciación a la hora de marcar las cuotas. Hemos establecido lo que es horario amplio y horario reducido. De tal manera que el horario amplio, en función de la renta per cápita, es decir, el mínimo, es decir, todas aquellas de menor o igual al 30% del salario mínimo interprofesional, supondría un pago de 30 euros mensuales, frente al horario reducido, que serían 24. La diferencia está en que horario amplio y reducido dependiendo de si incluyen comida o no. Y el máximo de la tarifa o de la tasa establecida sería aquellos rentas per cápita que serían mayor al 100% y menor o igual al salario mínimo interprofesional. El máximo de la tasa sería 140 euros en horario amplio y en horario reducido 100 euros. Sí que hemos incluido una novedad importante a la hora de determinar la renta per cápita, de tal manera que vamos a llevar a cabo, o vamos a tener en cuenta, la exención o bonificación tal y como se recoge en el propio artículo 7, de tal manera que de la cantidad total se va a descontar siempre el gravamen correspondiente por hipoteca para adquisición del domicilio habitual o alquiler de la misma, hasta la cantidad máxima de 300 euros por unidad familiar. De esta manera, la cantidad máxima que se podrá descontar por unidad familiar ascenderá a 3.600 euros. Esa es la propuesta, esa es la modificación que se plantea respecto a la ordenanza fiscal reguladora de la prestación del servicio en centros de educación infantil, y que en cierto modo nos va a minorar un poco digamos, esa situación de desequilibrio económico que existe, y que también entiendo que se adapta, digamos, a la situación económica, porque lo importante o lo definitivo de esta ordenanza fiscal es que buscamos, o hemos buscado, tratar de gravar no a aquellos que menos tienen, sino de manera proporcional, progresiva, modulando siempre en función de la renta per cápita. Señor portavoz de Izquierda Unida 6. Gracias, señor alcalde. Gracias, señora concejala. Bien, cuando la provisión de servicios esenciales que afecten a derechos esenciales, cuando hablar de provisión de servicios como el servicio de guardería se trata, yo creo que focalizar todo en rentabilidad económica no es bueno, o al menos desde nuestro punto de vista hay servicios que hay que prestar con independencia de que sean o no rentables desde el punto de vista económico. En la medida en que no se presten y no se provean por parte de otras administraciones y nos toque a nosotros buscar rentabilidades económicas ahí, pues no nos parece cuando menos justo, ¿no? En todo caso, yo sé que este servicio es deficitario y que lo vamos a seguir cumpliendo, evidentemente. Se agradecen repito, el buen clima de trabajo que se tuvo, y se agradece además que una aportación hecha por nuestro grupo, como ha sido el minorar la renta per cápita de la unidad familiar, el minorarla en función del coste de la hipoteca o el coste del alquiler, pues se haya tenido en cuenta, ¿no? Nosotros en la comisión ya les propusimos que éramos más partidarios de un precio único y que a partir de ahí ir haciendo bonificaciones, pero nos parece correcto la manera que se ha tenido de calcular la cuota tributaria. Además, del estudio que pudimos observar, pues se demuestra que este método de calcular la cuota no va a afectar a todos por igual, sino que las familias que tienen mayor nivel de renta pues van a tener un coste mayor a la hora de pagar este servicio, mientras que los que de menor nivel de renta pues van a tener un coste menor, lo cual nos parece a todas luces justo. Reitero nuestro agradecimiento por el buen clima de diálogo y de consenso que hubo en las distintas comisiones para trabajar este tema, y esperemos que esto siga funcionando así. Nada más y muchas gracias. Señor portavoz del Partido Socialista. Sí, si me permite, señor alcalde. Con respecto a este tema, solo queríamos añadir que a pesar de que haya habido una pequeña subida en estas tarifas,
no ha sido desproporcionada y nos alegra ver cómo ha sido en proporción a las rentas, tal y como está la situación. Sabemos que no es un servicio sabemos que es un servicio deficitario para este ayuntamiento y que bueno, que no podemos buscar rentabilidad, como bien adelantaba el señor portavoz de Izquierda Unida, pero solo les queremos pedir que mantengan ese compromiso y esfuerzo con los centros de educación infantil como hasta ahora se estaba haciendo, que esta pequeña subida de las tasas repercuta directamente en estos centros para que sigan mejorando y para que la calidad de los mismos sea cada vez en crecimiento. Nada más y muchas gracias. Señora concejala de Hacienda. Sí. En cuanto a decir una vez más y felicitarnos por la posición que todos los grupos políticos hemos mantenido a la hora de consensuar esta ordenanza fiscal, y decir también dos cuestiones. En ningún momento se lleva a cabo esta subida de la ordenanza fiscal con la finalidad de buscar una rentabilidad económica, sino siempre en aras de mejorar la calidad de la prestación del servicio, como no puede ser de otra manera y como la propia Ley de Haciendas Locales establece. Las tasas buscan siempre cubrir el coste del servicio y siempre buscando que la recaudación de lo que de esas tasas se recaude se destine, como no puede ser de otra manera, a mejorar la prestación y la calidad de los servicios. En cuanto a esa mención que se ha hecho respecto a esa polémica que se planteó, no polémica, sino a lo mejor distintas opiniones planteadas si establecemos una tasa o no única, decir que al final se ha hecho de este modo porque se ha tratado de atender a las necesidades que los propios padres han planteado. Esas han sido las razones que han marcado fundamentalmente y los criterios que se han manifestado en la propia ordenanza fiscal. Repito que en ningún caso se busca rentabilidad económica, se busca mejorar la prestación de la calidad de los servicios y la única manera de hacerlo es a través de la vía de las tasas, y que no les quepa la duda que la mejora en la recaudación, en esa subida, aunque no perdemos el carácter deficitario del servicio, va a ser en aras a mejorar un servicio de calidad en la educación infantil. Nada más. Por lo tanto, se somete a votación segundo turno de intervenciones, consideramos segundo turno de intervenciones, pero bien. Por lo tanto, se somete a votación de este pleno municipal la ordenanza fiscal por la prestación del servicio de centro de educación infantil. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba por unanimidad. Siguiente punto orden del día: impuestos sobre gastos suntuarios. Tiene la palabra la concejal de Hacienda para explicar este asunto. El objeto que se trae a este pleno no es ni más ni menos que la creación de una nueva ordenanza fiscal que no existía en este ayuntamiento, ordenanza fiscal reguladora de gastos suntuarios, con el fin de ajustar el coste del servicio a los ingresos generados, siempre dentro de la legalidad. Vistas las necesidades sociales, así como los informes económicos emitidos al respecto, se viene a proponer la aprobación de la modificación de la ordenanza reguladora del impuesto municipal sobre gastos suntuarios, así como su envío al boletín oficial de la provincia para información pública por periodo de un mes. Se trata de una ordenanza fiscal novedosa porque es de nueva creación, la cual no existía hasta el momento actual en este ayuntamiento, y que, aunque es una ordenanza novedosa, también hay que explicar que ese nombre